A los que estáis aquí y a los que estáis siguiendo el streaming de Pediatic, mi nombre es Rafael Pardo y bueno, quizás soy más conocido por mi actividad como consultor de eHealth. Pero el hecho es que aquí no estoy como consultor de eHealth, sino estoy como un padre divorciado, cuyas hijas viven a 70 kilómetros de distancia. Mi expareja pues no tiene habilidades digitales, podríamos decir que corresponde a esa franja de población que podríamos estimar en un 80% de analfabetos digitales, no tiene ninguna habilidad. Mis hijas superan las habilidades digitales de mi expareja y en una de las cosas que rápidamente nos pusimos de acuerdo es que yo me tenía que hacer cargo de su protección. Pero claro, ellas viven a 70 kilómetros de aquí, por tanto tuve que montar toda una serie de sistemas de protección remota, ¿no? Así que, vista esta necesidad, pues bueno, me dediqué a investigar, me dediqué a montar y un poco toda esta experiencia y todo este conocimiento que he ido adquiriendo durante este tiempo, no tan solo tecnológico, voy a compartirlo con vosotros. Después os daré una dirección de un blog que he creado, que lo he tuiteado para los que estéis en Twitter, en el cual hay un compendio de recursos de seguridad para menores, tanto a nivel de aplicaciones como a nivel de recursos de cómo encarar diferentes problemas, como puede ser a nivel legal o incluso información sobre delitos, con enlaces a policía, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y hasta el FBI. Sin más preámbulos, pues empezamos. Yo creo que una de las cosas importantes que hay en el mundo que nos ha tocado vivir es que tenemos una herramienta maravillosa que nació como en principio para uso militar y después el uso es mayoritariamente civil, que es Internet, y que tiene toda una serie de ventajas desde el punto de vista de accesibilidad a conocimiento, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de entretenimiento, pero también tiene sus desventajas. Esta mañana hacía la analogía, ahora no recuerdo a quién, porque la verdad es que yo para las caras sí que más o menos tengo memoria, pero para los nombres no, en el sentido de que Internet puede ser considerado como un martillo. Un martillo puede servir para clavar unos clavos y hacer un mueble maravilloso, pero también puede servir para abrir un cráneo. Entonces, y ahora viene la parte colaborativa del tema. ¿Quiénes de vosotros seríais capaces de decirme ventajas de Internet en vuestra área de actividad? Lo apuntáis en un post-it y lo ponéis en la columna ventajas. Si conocéis desventajas, lo mismo, allí, en la columna desventajas. Quiero deciros una cosa, esto no va a ser un taller al uso, yo no os voy a meter aquí un rollo. O sea, yo lo que quiero es que todos aprendamos, yo quiero aprender de vosotros también. Sí, adelante Javier, si quieres leernos lo que has escrito. Compartir conocimiento. Compartir conocimiento. Estaba poniendo información, encontrar información y adquirir, bueno, conocimiento, que creo que me estoy repitiendo. Adquirir muchos conocimientos. Vale. Para mí, interacción desde la distancia, entre unas personas y otras, sin importar. Información rápida. Apoyo con otras personas, madres. Información y comunicación con otras personas. Sí, no soy nada original. Obtener información sobre diferentes temas y poderse comunicar. Para mí sirve como reto para la actualización en contenidos, pero también en formas. Proximidad, compartir y accesibilidad. Pues entre las ventajas la ruptura de barreras geográficas y temporales y entre los riesgos o las desventajas la vulnerabilidad de la confidencialidad. I pues la informació, relacionar, comunicació. Yo he puesto conectar con todos. Encontrar personas con los mismos objetivos sin fronteras.
Sí, bueno, básicamente estamos todos en lo mismo, Rafa, sobre todo pues adquirir conocimientos que de otra manera pues es bastante difícil. Información en el momento en que pues tengo un interés para hacer alguna búsqueda. En ese momento puedo ya consultar. Pues conocimiento, intercambio, crear lligams. Acceso a la información, básicamente. Bueno, más o menos lo mismo. Acceso a la información fácil, rápida y universal en cualquier sitio. Bueno, un poco es facilitar el contacto. Yo también, información. Yo de ventajas, pues lo que han dicho, acceso a información, proximidad con otras personas, y desventajas a lo mejor es una falta de control de contenidos o la vulnerabilidad. Pues yo, como ventajas, la colaboración, la oportunidad de colaborar con otras personas que no tienes cerca, el participar en muchas causas y cosas y proyectos diferentes, el conocimiento, compartir recursos también. Y como desventajas, para mí personalmente la principal es la infoxicación y la saturación que siento a veces por mi trabajo con Internet. Com ja s'ha dit, doncs la comunicació, la informació i la relació. I com a desavantatge doncs, també la mala informació o la informació errónea. Sí, bueno, acceso a la información de forma rápida y fácil. Yo he puesto de ventaja información inmediata y como desventaja pues saber discriminar. Yo soy el último, imagino. También soy el más viejo, o sea que no es ninguna excusa. Adquisición del conocimiento, conexión con los demás, almacenamiento de información y sobre todo un estímulo constante para la búsqueda del conocimiento. Y la desventaja es que me come el tiempo. Los papeles, o sea, hay que mover las piernas. Sí, inconvenientes he leído pocos, pero bueno, ya llegaremos. Es que entendíamos en la primera Bueno, es igual, volvemos a hacer otra, no hay problema. Y para todos aquellos que solamente han contestado sobre las ventajas, hablemos ahora de inconvenientes. No todo es bonito. Yo he puesto, enlazando con la ventaja que decía de difusión de conocimiento, la difusión también viral, muchas veces de conocimiento falso, de falso conocimiento. La exposición de tu vida privada, que en algún momento se puede, si no controlas las privacidades, pues eso. Yo también coincido con ella y con él en la gestión del tiempo propio. Yo la infoxicación y también que se te va el tiempo, que te pasan las horas ahí. Bueno, a mí lo que me preocupa es el control de la privacidad, que creo que no sé bien cómo... Pues en ventajas había puesto información y en desventajas es la información engañosa, y otra de las ventajas que había puesto era la comunicación, y como desventaja es, o el contacto como ventaja con otras personas es el contacto con personas no deseables o con gente que no te interesaría tener contacto. A veces creo que es una información a veces engañosa, que no va dirigida al público en concreto, porque la información está abierta para todo el mundo, pero no todo el mundo tenemos las mismas inquietudes o buscamos lo mismo. Lo creo que es un inconveniente. Perdón, yo he puesto riesgo de pérdida de valores interiores y de aislamiento de los vecinos, y luego de abuso de poder, del riesgo de abuso de poder. Yo las dos cosas que más me preocupan es la falta de fiabilidad de la información y la falta de privacidad. Sí, vamos repitiendo las ideas, ¿no? Sobrecargan la red neuronal
Y bueno, pues un arma muy potente que puede tener grandes beneficios, pero también grandes perjuicios cuando lo que circula pues no tiene ninguna veracidad, ¿no? Yo había mencionado antes eso, la vulnerabilidad de la confidencialidad. Al final lo que creo es, o la impresión que tengo es que el problema no es la herramienta, sino el uso que hagamos de ella. Entonces, probablemente todas las ventajas de las que hablemos tengan su contrapartida, depende del uso que hagamos de ella. Jo, com la majoria, posaria en relleu la informació poc fiable, que pren molt de temps personal, i també posaria en dubte la privacitat. Yo había puesto pérdida de intimidad y pérdida de la conciencia de que estás en una plaza pública. Yo, que antes no he participado, te diría que como ventaja añado igual la horizontalidad, ¿no? Nos iguala un poco a todos, ¿no? Que a lo mejor también eso puede ser un inconveniente. Yo lo veo como una ventaja, ¿no? Puedes estar hablando con el jefe del Corte Inglés como no hablarías en la vida real, ¿no? Y como desventaja un poco lo vulnerable que eres a que cualquier persona vierta allí lo que le dé la gana sobre ti, sea cierto o no sea cierto, ¿no? Bueno, en ventaja lo que han dicho todos, pues que puedes estar actualizado, puedes obtener información muy rápidamente, y desventaja sobre todo pues ahora con el Facebook la gente cuelga muchas fotos y bueno, mucha información que a veces pienso, es que yo esto no quiero que lo cuelguen de mí. Y, bueno, es una desventaja, yo creo. Por un lado sería la abundancia de información, la infoxicación, y por el otro la falta de comunicación que se produce pues, con la gente de nuestro entorno porque estás cerrado allí. Para mí, en esa abundancia de información, sobre todo el saber qué fuentes son realmente fidedignas. La vulnerabilidad y también el sentirme en algún momento abrumada por tanta información y falta de aprendizaje. Sí, sí, más o menos lo mismo. La privacidad, la falta de privacidad muchas veces y la falta de conocimiento porque continuamente están saliendo aplicaciones nuevas, cosas nuevas y no te da tiempo de aprender las que han salido, que salen de nuevas, no sabes si es mejor o no. Yo un poco más de lo mismo, la dificultad en discriminar contenidos y la pérdida del respeto a la intimidad. Bueno, yo básicamente el inconveniente que le encuentro es que lo tenemos tan accesible que a veces no nos damos cuenta que tenemos una persona delante que igual estamos hablando con ella y estamos con el móvil, con el iPad o con el ordenador o lo que sea y hacemos más caso un poco a lo que dicen las redes o a lo que tal que no a la persona que tenemos enfrente. Bueno, un poco es la pérdida de intimidad, ¿no? Como se ha dicho. Y también quería comentar la desprotección que puede provocar a veces algunas opiniones que se cuelguen, ¿no? Y también, como se ha venido repitiendo, la calidad de información, el saber discriminar. Yo no añado nada nuevo, sobre todo la falta de privacidad y como mala sensación, a veces te queda la sensación de que no das abasto a tanta información, que nunca llegas a todo. Yo comentaba antes eso también, la infoxicación y el tema de la gestión del tiempo también me afecta. Sí, a part del que he comentat, doncs el tema de la privacitat i el temps que s'hi emplea també. Sí, yo creo que también si se lanza, por ejemplo, alguna opinión personal sobre alguien y tal, la dificultad que hay para enmendar el daño que te puede hacer. Yo como desventaja he puesto pues saber discriminar la información y después la cantidad de tiempo que inviertes para encontrar lo que quieres al no saber bien utilizar esta INE. Ya lo he dicho, lo del tiempo, sobre todo porque a mí me queda menos. Yo creo que el principal inconveniente o desventaja de Internet es que nos ha hecho pensar que tiene desventajas, cuando en realidad estas son siempre muchas menos de las que en realidad pueden parecer.
Oyéndos, una cosa que habéis repetido mucho, por poner simplemente el contrapunto con el tema de la infoxicación, a mí alguna vez el ejemplo que me viene es, ¿nos plantearíamos lo mismo sobre una biblioteca? Digo, no sé, que a lo mejor sí, pero que hay mucha gente que seguramente diga, yo no me siento infoxicado por entrar en una biblioteca, voy, cogeré lo que quiera. Entonces digo que al final el problema es de la herramienta o es del uso que hacemos de ella, por dejar la reflexión en el aire. Bueno, pues después de este repaso de ventajas y desventajas, yo diría que como ventajas más o menos, lo he contado a ojo de buen cubero, estamos hablando todos de la velocidad y accesibilidad de la información, y como desventajas a nivel general pues estaríamos hablando a partes iguales, pues pérdida de privacidad, la infoxicación, entre comillas, y tal. Bueno, después en todo caso pues podemos hacer unas fotos, o ya miraremos de hacer unos hashtags o algo para saber un poco cuáles son las opiniones y qué es lo mayoritario. Siguiendo con el tema, ahora ya vamos a entrar en materia. Cuando planteamos la protección del menor, la protección es multidimensional, es decir, pueden haber riesgos no específicos y pueden haber riesgos muy específicos. Riesgos muy específicos podríamos hablar de todas aquellos delitos que corresponden a grooming, sexting, ciberbullying y otros que puedan existir, y otros más inespecíficos que podría ser por el hecho precisamente de buscar información, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal, pedí que las personas que asistían a este taller que cumplimentaran una pequeña encuesta. Y en esta encuesta se establecía profesión asistencial, rango de edad y tal. Hay una mayoría de pediatras. ¿A vosotros a la consulta os ha venido alguna vez algún menor pidiendo consejo sobre cómo encarar una primera relación sexual? ¿A ti sí, Xavier? ¿Perdón? Yo soy muy mayor, me ha pasado todo. Bueno. ¿Alguno más? Eso significa que de los 11 solamente a uno en algún momento le ha pasado. ¿Dónde iría un menor? ¿Dónde iría un adolescente normalmente a preguntar? Probablemente a sus padres no. Al pediatra difícilmente, porque tiene que ir acompañado de un adulto. Por tanto, su fuente de información es Internet. ¿Y qué nos podemos encontrar allí en una búsqueda? De todo. Puedes encontrar desde información sana, fiable, saludable, hasta auténticas animaladas. Entonces, yo creo que hay que enseñarlos a discriminar. Eso es la parte, le veo la parte mala. Puedes encontrar cosas completamente fuera de lugar, y lo que yo pienso es que hay que enseñarlos a discriminar. ¿Quién más? De todas maneras, esta misma pregunta hace 15 años o 20 años seguramente hubiéramos contestado lo mismo, en todas cosas, porque la mayoría hace 15 años ya estamos trabajando como pediatras, y seguramente tampoco hubieran venido al pediatra, seguramente tampoco hubieran preguntado a sus padres, seguramente hubieran preguntado a sus amigos. Es decir, y la información no sé si es más o menos fiable lo que pueden encontrar en Internet. Pues sí, realmente tiene razón. Es decir, si el menor tiene acceso a Internet, irá a Internet; si no, normalmente lo que hará será preguntar primero a sus amigos más cercanos, después a sus compañeros de clase, y en última instancia pues irá a buscar otras fuentes de información. Buscar por Internet, tener criterio a la hora de identificar cuando el sitio es bueno o no. Por ejemplo, todos los que tenéis algún blog con contenido sanitario tenéis algún tipo de acreditación. Antes veía pues la presentación del Hospital de Nens de Ferran, y tenía el sello de calidad de Health on Net.
Pero ¿nuestros menores saben identificar esos sellos de calidad? ¿Alguien en algún momento les dice en un canal de los que ellos pueden tener acceso, que el hecho de que en una página web exista ese sello, ese contenido es fiable? ¿Hay educadores aquí? ¿Hay maestros? ¿Profesores? Ninguno. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Entonces, uno de los temas importantes en la protección, cuando estamos hablando de búsquedas de Google, es el hecho de identificar un sitio fiable y que el menor adquiera de alguna manera la habilidad para identificar cuándo un sitio, la información que contiene es fiable y cuándo no lo es. Hace cosa de 3 semanas escribí un post sobre este tema, anticipándome a una menor de 10 años que empieza a tener tics preadolescentes. Busqué sobre preservativos y me encontré preservativos hechos de ganchillo. Hay fotos, o sea, que quiero decir que no es... Entonces, esto es un problema, y esto es un problema que también la solución, desde mi punto de vista, no es tan solo padres y clínicos, sino que también tiene que intervenir la escuela. O sea, desde la escuela se tiene que empezar a dar este tipo de criterio, pero es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? Que efectivamente, yo todavía, mi hija no ha llegado a la adolescencia, pero con lo rápido que pasa el tiempo, me lo voy a encontrar ya mismo, y sé porque lo hice igual yo, que no vas a hablar con tus padres, y al pediatra, por supuesto que tampoco, y lo primero que haces es a los amigos, y lo que realmente sí que no se ha hecho hasta ahora, pero que yo creo que se debería hacer, es hacer una educación sexual en los colegios, cercana, que no sea tan biológica, y que hablen de, pues eso, de, ¿cómo se dice?, higiene sexual a los hijos, sí, de una manera amena y cercana, no sé, sí. Pero eso está bien, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que sería la protección del menor de Internet, ¿no sería conveniente que las escuelas también dieran una serie de pautas para que el menor adquiriese criterio? Ese es donde yo quería ir. Lo que pasa es que a lo mejor nos desviamos un poco del tema de las nuevas tecnologías, pero en general yo creo que las orientaciones deberían ir en la misma dirección desde los 3 ámbitos, familias, escuela y profesionales sanitarios, y yo creo que en este tema en concreto el problema es que todos empezamos muy tarde. Es decir, cuando se va aproximando la adolescencia, punto 1, y además mensajes en negativo. Ojo con lo que haces, ojo con quién lo haces. Entonces, a veces, si empezásemos de mucho antes, de forma mucho más natural, explicando la sexualidad en positivo, abriendo puertas de espacios donde poder hablar de ello, el día de mañana, si surgen problemas, que surgirán, pero claro, no esperando abrir la puerta con 10, 11 años. A título informativo, supongo que la mayoría conoceréis, hay una guía publicada sobre cómo educar y atender la sexualidad desde la consulta de pediatría de atención primaria. Está publicada en la red y la mayoría de pautas van un poco en esa línea, ¿no? Empezar desde muy pequeños con las cosas que son absolutamente naturales, pero si antes no hablamos en las consultas de esas cosas, el día que lleguen problemas, ya no es que los adolescentes de hoy en día no vayan a preguntar, es que el sexo nunca ha tenido cabida en nuestro trabajo. O a lo mejor sí, digo, pero que a veces el tabú también lo generamos los adultos, en casa, en las escuelas y en las consultas. Si miramos la parte no tecnológica, seguramente nos pondríamos relativamente de acuerdo cómo lo deberíamos hacer. Seguramente es muy posible que no lo hagamos, en todas las cosas seguramente por una gran falta de tiempo. Y si miramos desde un punto de vista tecnológico, creo que se ha dicho antes, se corre tanto que no llegas a saber toda la información. Seguramente lo que comentaba de cada cosa de tener su tiempo, si buscamos las nuevas tecnologías donde efectivamente muy pequeños se ponen, seguramente lo que deberíamos asesorar es sobre dónde
deberían obtener esta información. Y cuando preguntamos cuántos de los niños pensamos que miran qué páginas son seguras, me gustaría preguntaros de nosotros cuántos realmente sabemos cómo mirar si las páginas son seguras. Si seguramente seamos los primeros que diríamos, pues la verdad es que la mayoría de veces no lo sé, que es uno de los problemas de la falta de fiabilidad. Seguramente no sabemos buscar. Por lo tanto, a nuestros hijos desde el ámbito de la educación o bien desde el ámbito seguramente sanitaria, se podría aconsejar, mira, esta y esta página es interesante, aunque sea directamente a los padres, para de cara a vuestros hijos, un sitio donde se pueda ver información fiable, según las edades, evidentemente. Bueno, se me ocurren un par de ideas. En este sentido, yo creo que hay dos cuestiones. Una es el tema de los medios de comunicación y nuestra implicación en los medios de comunicación para dar información absolutamente general respecto a estas cuestiones, porque los medios de comunicación nos van a permitir llegar a los tres ámbitos: a maestros, profesionales y familias. Y yo creo que nos perdemos por criticar que en determinadas circunstancias los medios de comunicación dan mensajes negativos respecto a nuestro criterio, ¿no? Y no damos el paso adelante de decir, no, vamos a los medios de comunicación e intentemos como profesionales, como sociedad de pediatría o de lo que sea, intentar ofrecer o dar guiones de mensajes, pero que salgan en los medios para que seamos responsables de que esta información pueda llegar. Yo creo que este es un punto que es importante. Y luego, por otro lado, el tema de los peligros lo vemos básicamente en tema sexual y desde el punto de vista negativo. Hace un par de días, un profesor Félix López dio una ponencia absolutamente, yo que creo, para cambiar la tortilla. O sea, vemos la sexualidad siempre desde el peligro, desde el punto de vista negativo. Yo creo que si desde la familia puede darse un punto de vista de confianza y del punto positivo que representa la sexualidad para las personas, será mucho más fácil que los niños no vean como un hecho negativo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, sino decir, oye, la sexualidad forma una parte de la vida de las personas. Si sus padres viven realmente y el ejemplo es de ósmosis en un aspecto positivo, será mucho más fácil a partir de aquí encontrar una vía de que adelante con eso, vigila con esto, pero siempre desde el punto de vista positivo como base, no desde el punto de vista negativo y represivo, que muchas veces es la versión que tenemos los que no somos nativos de la vía digital. Yo le pasaría el micrófono a nuestra nativa digital que nos diga qué es lo que opina respecto al tema de la información. ¿Estás preparada? No, en el sentido del tema de la información. ¿Dónde obtienen la información? ¿Dónde obtenéis la información? Sin más, porque el mismo sitio que tú. O sea, no hay otra información. Yo creo que de todas maneras, como hemos puesto aquí en la misma bandeja, la sexualidad y Internet, y además hablando como peligros para protección, ¿no? O sea, hay un enemigo ahí fuera del que tenemos que defenderlo. Una línea de lo que tú estabas... Pues un poco en la línea de lo que estabas diciendo. Todos estos son tabús, ¿no? Y forman parte de todas las culturas que tienen sus tabús, y el tabú sexual, pues fomentado también por sobre todo aquellos que no lo usan, que son los curas, ha venido arrastrado durante, bueno, lo debían usar, vamos, durante mucho tiempo. El Internet es un medio de comunicación, pero que tiene el mismo peso que tuvo la imprenta hace 500 años y probablemente el que tuvo la escritura hace 5.000, ¿no? O el que tuvo el lenguaje hace 50.000, ¿no? El medio de comunicación, el lenguaje, seguro que en alguna tribu había un sacerdote que decía a algunos, sobre todo a las mujeres, que se callen, que no hablen, ¿no? Y probablemente pues eso da dificultad. Y seguro que hace 5.000 años también había los sacerdotes de Isis que decían, no, los jeroglíficos estos solo los entiendo yo, los demás no sabéis nada. Y el día que Gutenberg se le ocurrió publicar una Biblia, enseguida salieron diciendo que esto no podía ser, porque entonces todo el mundo leerá la Biblia y todo el mundo se enterará de lo que dice, ¿no? Y ahora con Internet pasa un poco lo mismo. La información está ahí, está toda, está al alcance de todo el mundo, y enseguida las voces que han salido para intentar controlarlo son aquellos que siempre han querido controlarlo todo, son los que tienen el poder. A los niños hay que protegerlos con los medios habituales con los que los protegemos, que es la educación, no sé cómo llamarla, pero cívica.
A los niños en la escuela no hace falta que vayan a la escuela para que les digan que hay que circular por la derecha. Les enseñas antes. Y a los niños hay que enseñarles en la escuela que si te tiras desde 5 metros de altura, lo más probable es que te rompas la cabeza y que no tienes por qué ponerte a riesgo de cosas que te pueden hacer daño. Esa educación cívica la hacemos entre todos. Tampoco le podemos pedir a la escuela que se encarguen ellos de educar a los niños para Internet, y mucho menos que los pediatras, que si yo tenía ocasión de decirle a una, no era una niña, sino eran varias, cómo se podía tener la primera relación sexual, pues que sea a la edad que probablemente ya tenían que haberla tenido y dejarse de hacer preguntas tontas, ¿no? Pero porque yo creo que que la idea de que Internet puede tener riesgos es cierta, pero no ni más ni menos riesgos que el tráfico rodado o las tormentas, que tienen un riesgo. Pues cuando llueve, oye, ponte debajo de un árbol, debajo de un árbol no, debajo de un sombrajo para no mojarte, ¿no? Y a mí me parece que hay todo un movimiento para criminalizar Internet por sus contenidos, por lo malo que puede tener y todo esto, porque lo que se pretende es simplemente controlarla. Yo cuando oigo todo esto, cuando oigo a Xavier y lo que cuenta, yo por ejemplo tengo un crío de 8 años, entonces está en la piscina con sus amigos y de repente todos se desnudan y todos se meten en la piscina y lo encuentran lo más normal del mundo, ¿vale? Ahora, siempre hay alguien que los criminaliza. ¡No! ¡Ponte el bañador! Pues yo creo que Internet y esto debe ser lo mismo, ¿vale? Es algo que deben ir entrando poco a poco, irán adquiriendo sus cosas, el sexo, Internet, y se les debe ir explicando poco a poco. Y lo irán aceptando y lo irán tolerando. Pasa que siempre te encuentras pues algún talibán que, pues bueno, les corta. No sé, es mi opinión. Aún estamos hablando de educación sexual, yo creo que en Internet también tenemos que tener en cuenta que los peligros no solamente vienen desde fuera hacia el menor, sino que el menor también se puede provocar algunos peligros. Y creo que, en parte, protección del menor incluye enseñarles a gestionar su identidad digital. Porque yo a veces veo perfiles de Facebook de menores que dentro de 5 o 10 años se van a horrorizar de lo que han hecho y probablemente tengan problemas a la hora de buscar un trabajo o a la hora de adquirir seriosidad y respeto, porque tendrán una información publicada de lo que han hecho durante unos años, de la que se querrán desprender y no van a poder, por una mala gestión de cómo han subido ellos mismos o sus amigos cierta información que es infinitamente privada de su vida, que no tenemos por qué saber los demás. Bueno, de hecho, tengo un hermano que es catedrático de exactas en la Universidad de Cádiz y que lo que hace es recomendar a los alumnos precisamente esto. Ojo con lo que subís a vuestros perfiles de Facebook, porque probablemente esto os va a traer problemas a nivel laboral y a nivel personal. De hecho, hay una máxima en Internet que es: nunca pongas nada que pueda avergonzar o a tu madre o a tus hijos. Nunca. Si ese es el límite. Eso por una parte. Por otra parte, el tema del sexo lo he puesto como ejemplo de una búsqueda que puede retornar unos resultados pues que desde luego no son ni mucho menos los deseados o los queridos por el menor. Pero como está en Internet y quizá no tiene otra manera de tener criterio, pues bueno, pues los asume como buenos. Podríamos hablar de otras facetas de las inquietudes que puede tener un menor a la hora de hacer una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que el otro día pues me comentaba que su hija estaba buscando concretamente cómo convencer a mi mamá para tener un perro. Bueno, pues había tutoriales del tema. Entonces, es una búsqueda inocua, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, bueno, de alguna manera sí que ha quedado claro que a nivel de Internet, pues bueno, es lo que decía un poco Xavier, no criminalicemos, los riesgos que pueda haber son los mismos que podemos tener a la hora de cruzar un paso de peatones sin mirar a derecha y a izquierda. Lo que sí hay que tener, pues eso, criterio y cuidado, ¿no? Sobre todo lo que comentaba Araceli, del tema de la gestión de la identidad digital. Eso es fundamental, y quien dice Facebook dice Twitter o dice cualquier otra red. Hay mucho desaprensivo suelto por ahí. Pero no todos son desaprensivos.
Esa es la lectura. O sea, tenemos que tener un factor de protección razonable. O sea, no caer en la paranoia, porque la paranoia no nos conduce a nada. Javier, quizá aportas tú lo último sobre esto y seguimos. No, yo lo único que quería añadir, que habéis dicho por ahí, el tema de medios de comunicación, de estar presentes, que yo creo que lo que también debemos de ser conscientes, y lo hemos oído esta mañana, si estamos en los medios de comunicación, efectivamente vamos a llegar a los maestros, vamos a llegar a las familias, vamos a llegar a los compañeros, pero no vamos a llegar a los chavales, porque los chavales no están en los medios de comunicación, los chavales están en la red. Entonces, si queremos dar información fiable, donde tenemos que estar, es en la red, que es donde están ellos. Tenemos que estar ahí. Y a poder ser en sitios donde ellos vayan a mirar. Es decir, probablemente tendrá más impacto tener información o enlaces en la página de Disney, por decir un ejemplo, o en alguna serie de moda, que no depende de qué sitios. Si os parece, seguimos avanzando sobre el tema. A mí me gustaría hablar, hemos pasado así de tangencialmente, pero ahora nos vamos a meter de lleno. Vamos a hablar un poco de redes sociales, chats y sobre todo webcams. Y todo esto unido a las técnicas de ingeniería social. Es decir, nosotros tenemos, bueno, pues creo que... ¿Quién no es padre de familia o padre o madre de familia aquí en esta sala? Que levante la mano. Bueno, pues sois minoría. Bien, pues el hecho está en que, bueno, pues más tarde o más temprano ellos tienen acceso, ya sea a chats al Messenger, al Google Talk, o en su momento pues había los chats del IRC, pero esto ya parece que haya pasado un poco a la historia. Entrar en Facebook o en Twenty, o tener una cuenta de Twitter, y esto lo que implica es que, bueno, empieza a haber una mayor relación del menor o no menor, de cualquiera de nosotros, con su entorno. Una red social, la definición es un amplificador de la capacidad relacional del ser humano. Esa es la mejor definición de red social. Por tanto, empezamos a tener la posibilidad de relacionarnos con gente que no hemos visto nunca y que además nos falta información sobre ellos. Es decir, nos falta el factor ruido. Estamos todos reunidos aquí y seguro que hay algunos que les despierto filias y a otros fobia. Y no por el hecho de cómo hable, sino por mi lenguaje gestual. El 70% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Pero cuando estamos inmersos en una red social, cuando estamos inmersos en un chat, ese ruido que nos aporta más información, no lo tenemos. Por tanto, en teoría, lo que hacemos es hacer o dar más atención al contenido del chat, al contenido del mail, de lo que sea, con lo cual también de alguna manera tiene lo que se nos dice a través del chat tiene un acceso mucho más directo a nuestro sistema límbico. Y esto tiene sus peligros. Tiene sus peligros. Imaginaos, por ejemplo, quiero entender que, bueno, pues que todos más o menos tenéis, los que tenéis hijos, que tenéis un grado de relación y de diálogo con vuestros hijos. Pero no todos los padres son así. Si tenemos un perfil de padre coercitivo, que prácticamente todas las frases con respecto al menor empiezan por la palabra no, que en los mensajes son negativos, en el momento en que a través del chat aparece alguien que lo que hace es dar mensajes positivos, ¿qué creéis que pasa? Que le sigue al que le dice las cosas positivas, claro. ¿Lo veis todos como ella? ¿Sí? Pero también una cosa de lo que tú decías, del ruido. Yo conozco niños que van al instituto, que se chatean con todo el instituto, pero que directamente no hablan con esa gente. O sea, que se la encuentran en la calle, en el pasillo, y ni se saludan. Y esto no lo acabo de entender, pero no sé. Y adultos también. Pero claro, sí. Pero no, si chateas con él, se supone que lo conoces y que podrías decirle algo, pero
No, solamente es a nivel de Internet. No sé. ¿Qué opináis sobre esto? Más opiniones. Bueno, concretamente es la pregunta que hacías. Yo creo que, supongo que es que enfrentarte directamente cara a cara con alguien, pues cuesta mucho, ¿no? Y en cambio en un chat o en un WhatsApp, lo que sea, es muy fácil. Dices hola o me voy o adiós o nos vemos o cualquier cosa, y bueno, como no lo ves, pues no cuesta tanto, ¿no? Y creo que por eso es más fácil, pero que esto impide que realmente se cree un vínculo, una relación, una amistad, lo que sea. Para mí no creo que toda la gente que chatee o todos los adolescentes que chateen sean amigos, no lo creo, ¿no? Creo que, bueno, pues son conocidos, lo que sea, pero un amigo, como a lo mejor hemos aprendido nosotros o nos han enseñado desde pequeños, como no teníamos estas tecnologías, pues por eso no lo entendemos, ¿no? Creo. Esto de chatear con gente que no conocemos, somos los primeros que lo hacemos. Es decir, no solamente esto, sino que compartimos webs profesionales a un nivel y organizamos gente que no hemos conocido y que casualmente nos encontramos algún día, pero que a lo mejor no vamos a ver en nuestra vida. Es decir, que tampoco es una cosa que sea, ojalá nos encontramos y realmente, pues bueno, hombre, ¿qué tal? Pues llevamos 2 años que estamos explicándonos intimidades o como mínimo estamos compartiendo temas profesionales y tampoco nos conocemos. Es decir, que de hecho tampoco es tan extraño esto que lo hagan ellos. Entonces, no sé si es por esto mismo. Creo que es diferente la relación que tú comentas. Creo que es diferente lo que he querido expresar yo a la hora de que el adolescente o yo misma, no es igual, pueda establecer una relación de amistad, de conocer lo que sea, simplemente por una amistad o porque yo tengo un interés, porque es un profesional, porque estamos haciendo un trabajo. Evidentemente, a lo mejor nunca cara a cara nos tocaremos, pero sí que llegaremos a establecer una relación, ¿no? Y a lo mejor más fuerte que no hace falta de vernos cara a cara cada día, ¿no? Si quieres, pero lo veo diferente, ¿no? O al menos desde mi punto de vista, no sé cómo expresarlo. En muchos casos los adolescentes lo que buscan es la aprobación del líder del grupo. O sea, que le sea seguidor de algún comentario suyo, que le diga me gusta, y entonces por eso es importante de que pues de manera virtual se comunique con aquella persona, que igual después presencialmente pues evitan tener un contacto. Yo algo relacionado con esto de la facilidad que tienen los chicos para relacionarse virtualmente sin conocerse, en el colegio de mis hijos vino a hablar la policía local, una charla a los niños y la misma charla pero ya hacia los padres. Y nos explicó que el mayor riesgo y en lo que más podíamos hacer nosotros los padres para con los hijos era educarles en que la expresión escrita en Internet no es la misma que la verbal, que no es lo mismo estar en un cara a cara o en un círculo criticando a alguien que criticarlo por Internet, y que era un riesgo muy muy grande y que en eso teníamos que educarles, porque se borra pero no se elimina. Que esto de chatear por Facebook con gente que en el colegio te hablas, es verdad. O sea, tengo muchas amigas que se hablan con gente de cuarto de ESO y después no han hablado nunca en el cole. Y también eso que decían de que buscan la aprobación y todo esto, pues cuando alguna persona pone una foto y una chica de cuarto le pone me gusta, empiezan, oh, Alba por ya me ha puesto me gusta, y es como, bueno, ¿y? Pero bueno. Perdona, yo creo que igual hemos llegado a una evolución de aquella frase de tengo amigos, conocidos, saludados y chateados, ¿no? Que igual es una otra manera de relacionarte. Yo igual chateo, me mando mensajes con gente que es mucho menos amiga que otros amigos con los cuales a veces pues ni me escribo, pues me llamo o quedo con ellos, ¿no? Entonces, pues también la manera de relacionarse ha cambiado, es evidente, ¿no? A mí me da la impresión de que tener gente con la que solamente chateas y luego no hablas no es una cosa tan grave, porque cada persona dividimos nuestros conocidos en diferentes ámbitos. Igual que tienes amigos que les hablas en castellano, amigos a los que les hablas en catalán,
hay amigos que son amigos para el chat, porque para en persona a lo mejor no te sirven. Y es igual, no igual de amigo, pero tiene su importancia cada uno en su medio. Yo tengo unos amigos que son para el medio online, que luego o no les veo o cuando les veo, pues no es lo mismo. Y prefiero tenerlos en un sitio que no en otro. Igual que los prefiero tener amigos offline que online, porque es mejor así para nosotros. Pero no lo veo una cosa muy... Cada cosa a su sitio muchas veces. Los amigos del bar y los que vas a ver el partido de fútbol. Espera, Xavier, es que si no, no te oyen. Que la vida de relación siempre la vida de relación en las zonas urbanas, porque en las zonas rurales, y esto a veces nos olvidamos de que el mundo es muy grande y hay mucha gente que no tiene posibilidad de relacionarse con otro, pues simplemente no ve a nadie a lo largo de todo el día. Pero de todas maneras, es que siempre has tenido los amigos del bar o los amigos de la juerga y o los amigos del trabajo y luego otros amigos que no tienen nada que ver con una cosa y con otra y que a lo mejor son tus amigos de infancia y te relacionas con todos ellos a diferentes niveles. Yo no sé si hay grandes diferencias en esto, como no sea pues un eslabón más, como tú comentabas, de tener amigos de chat o simplemente los que te sigan en el Twitter, que no solo no los conoces, sino que no los conocerás jamás, porque además igual te siguen una semana y luego no van a seguirte nunca más. Yo creo que a la hora de establecer las redes, lo que las redes tienen eso, que son una red y que te conectas a través de múltiples nudos y múltiples, sin que necesariamente todos ellos formen parte de tú mismo, de tu entidad. Y yo creo que si pensamos en la gente joven, eso sí que lo tienen mucho más claro quizá. No se sienten comprometidos con nadie con el que se contacten en un medio en el que no hay ninguna proximidad. Pero bueno, yo creo que aquí son dos cuestiones diferentes, porque al fin y al cabo los adolescentes, digamos que todos se conocen, solo que luego entre ellos no se hablan. Nosotros, yo te puedo seguir a ti en el Twitter y llegar un momento en que dirás, pues no me interesa lo que dice Rafa, pues te dejaré de seguir y a otra cosa mariposa, ¿vale? Y luego llegas a un sitio como aquí, a ver, ¿tú con cuántas personas te has desvirtualizado hoy? Yo, por ejemplo, con Xavier me he desvirtualizado hoy. Lo seguía, lo conocía, pero en foto. Bueno, pues hoy lo he conocido en persona. A Miguel Ángel Máñez, ¿vale? Pues son gente que sigues, que hablas con ellos, pero bueno, pues no los has visto, ¿vale? Y seguramente esto ellos no lo harán. Yo creo que sí les hace falta y si no, no. Y además, bueno, pues todos habéis pasado por el cole y tienes unos amigos en la EGB y otros en la ESO y luego te vas a estudiar fuera o te cambias de cole y tienes otros amigos y otras relaciones. Y no hay una limitación ahí por el hecho de que procedan de otros ámbitos o cuando el que tiene la suerte de irse a un Erasmus y que ha hecho otra suerte de amistades en otros ámbitos completamente distintos. Yo ahí, resumiendo, en este mundo de relaciones yo no veo más peligros que los que te encuentras en cualquier otro sitio. A mí de pequeño siempre me decían que tenía que huir de las malas amistades. Nunca supe quiénes eran. Bueno, de hecho, cuando introducía el tema de explicar el chat y el por qué engancha, hablaba del sistema límbico, ponía el ejemplo del padre o madre que dicen a todo no, era un poco para introduciros en las técnicas de ingeniería social. Es decir, cómo alguien que no conoce al niño puede llegar a hablar con él, puede llegar a adquirir un nivel de confianza, como para después ir a la parte oscura del asunto que nos ocupa hoy, que sería pues hablar pues de delitos, algunos de la más candente actualidad. ¿Me cuentas si me permitís voy a escribir un poco.
¿Alguien no conoce alguno? ¿Alguien no conoce alguno de los términos que he puesto? Vale. ¿Qué es lo que nos sale? Grooming. Grooming es la técnica que usan los pederastas para hacerse con el control de la, entre comillas, voluntad del menor. Es decir, es la combinación de lo que sería las técnicas de ingeniería social con lo que sería el acto delictivo ya de, pues enséñame los pechos, el pene, el culo, lo que sea. Eso genéricamente se le llama grooming. Sexting es algo que pasa con menores y también con adultos. Es decir, yo tengo una relación con una señora y esa señora está súper enamorada de mí. Y esta señora, pues por la razón que sea, me empieza a enviar fotos de ella desnuda o con poca ropa. Y entonces rompemos. Y yo, pues soy un señor pues que no... soy malo. Pues sí. Y entonces lo que hago es que como estoy de alguna manera dolido porque se ha roto esa relación, lo que hago es hacer públicas esas fotos que en principio eran de uso privado. De hecho, hace un par de consejos de ministros, entre recorte y recorte, pues ha habido una reforma legislativa precisamente para castigar ese tipo de cosas. Todos hemos oído hablar de la concejala de los Llévenes, o de las fotos de Lucía Echeverría, o las de Scarlett Johansson. En fin, entonces es algo que es de candente actualidad. Esto pasa con los adultos y también pasa con los menores. Y con los menores pues puede ser precisamente eso. Dos menores tienen una relación, cortan esa relación, él o ella ha enviado, normalmente suele ser ella, ha enviado unas fotos con poca ropa o sin ropa, y entonces él, como venganza, lo que hace es publicarlas para ridiculizarla. ¿Qué pensáis del tema? Bueno, espera un segundo antes. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda con alguno de los términos que hay en la pizarra? Silencio sepulcral. Bueno, sí. A ver, en el caso de Amanda Todd, esta chica canadiense que se suicidó la semana pasada, fue una combinación de grooming y de ciberbullying. De hecho, lo que le provocó el suicidio fue el ciberbullying. O sea, todo... Es que esta mañana ya me han preguntado sobre el tema. Probablemente si los padres en el momento de producirse el grooming hubieran estado pues más... Igual se podría haber evitado. O sea, pues se podría haber evitado el desencadenante, ¿no? Ya entrar en todo el tema de bullying. Pero es una opinión personal. ¿Sí? La suplantación de identidad yo creo que queda claro, ¿no? Hacerse pasar por alguien que no eres. Para prevenir todo esto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Os ha venido alguna vez algún padre con alguna de estas características? ¿Nunca? Yo creo que no nos vienen precisamente por la misma razón que vienen todos estos problemas, porque no se cuenta. Ya, pero no se cuenta a nadie. Eso se queda, el chaval, el adolescente, no lo cuenta a sus padres, los padres no lo cuentan ni a la policía ni a los sanitarios, simplemente se esconde. En algún caso ha venido alguna familia diciendo que tenía sospecha de que había esta situación. Y lo que, en ese sentido, me llega bien la frase que también comentaba el otro día en la sesión Félix López. Los problemas sexuales dan la cara. Dan la cara y hemos de mirar a la cara de los niños. Y que el problema está en que no les miramos a la cara. Que no tenemos la confianza del diálogo que permite ver en la cara del niño que realmente está pasando una situación de este tipo, ¿no? Y por eso comentaba antes, ¿no? El hecho desde la confianza es mucho más fácil entonces descubrir el qué.
Porque bueno, ya sabemos que el abuso sexual no se detecta con la exploración genital, se detecta en los cambios, ¿no? Y si ves la cara y la gente que está más cercana, yo creo que es importante saberlo. Yo creo que muchos padres, igual que yo, no lo saben lo que pasa porque no sabría cómo detectarlo. Y ahora mis hijos ya son mayores, pero de pequeños no sé, como yo no sabía de Internet, tampoco no sabría cómo controlarlo. Lo que sí que hay que tener en cuenta un poco lo que dice él. Cuando tú notas en tu hijo cuando algo le pasa, no hace falta ir a Internet. Pues ahora quizá hay que ir a buscarlo a Internet, pero si no es por el cambio de carácter, porque no sé. Bueno, aquí me están avisando que nos quedan 5 minutos, o sea que intentaremos ir. Aquí hay una cosa que sí me gustaría compartir y que no es poco conocida, y es que yo soy padre de una niña que sufrió bullying. Y nosotros lo detectamos pues por cambios de carácter, un cambio de carácter radical. Y realmente pues existía esa situación. De hecho, la llevamos un día al hospital con unos hematomas en los brazos enormes. Y bueno, al final la tuvimos que sacar de la escuela. Ganó el malo. El hecho es que el padre tiene que estar o el padre y la madre tienen que estar muy atentos a cambios de ánimo, porque son indicadores de que realmente alguna cosa está pasando. De hecho, no lo habían detectado ni en la escuela, o sea, fuimos nosotros los que alertamos que había una situación que no entendíamos. Y bueno, se resolvió y ya está. Yo creo que la verdad es que falta tiempo porque tengo más temas para explicaros, aunque también es cierto que tuve la precaución de preparar un repositorio, que ahora os pondré en la pizarra el link, donde está absolutamente todo, información para poder tener programas de protección de ordenadores, recursos legales, recursos educativos, bueno, ya lo veréis. Yo creo que eso servirá como complemento y lamento que no haber tenido más tiempo. Sí que me gustaría que como conclusión, y yo creo que es algo reiterativo, ¿no? Es decir, pues padres y madres, estad atentos a los cambios de humor de los hijos. Padres y madres, hablad con los niños. Padres y madres, hablad. Pues sí, es que la clave de la protección al final no son problemas, no son programas, no son apps. Tengo una hija de 7 años, tengo un smartphone y lo bloqueé para que no lo pudiera manipular. Y lo bloqueé para que solamente se desbloqueara con mi cara. 30 segundos, papá trae una foto. Puso la foto y desbloqueó el smartphone. Ahora lo tengo desbloqueado. Esa es una gran lección. Es decir, lo que tenemos que hacer es hablar, es conducir. No podemos poner puertas al mar. Y sobre todo cuando mayores se hacen, a ver, la personalidad adolescente es una personalidad expansiva. Yo quiero tener mi sitio en el mundo. Por tanto, lo que hay que hacer es encauzar. No podemos cortar las alas, sino que hay que ayudar, hay que acompañar. Siento muchísimo que no tengamos más tiempo para seguir, porque desde luego por mi parte seguía hasta mañana. Voy a poneros la dirección del blog, ya está en producción, o sea, ya está abierto y bueno, muchísimo... Solo tenía una última pregunta y le iba a poner allí. ¿Cómo podemos proteger a los menores de Justin Bieber? Eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. Bueno, despedirme. Yo ahora os voy a apuntar esto. Para cualquier cosa en Twitter soy @rpardo1.
Hay un blog que está dentro del directorio de recursos de protección. Hay toda una serie de posts míos que se llaman genéricamente Programa de Protección de Princesas, que es donde recojo todas mis experiencias en la protección de mis hijas. Y muchísimas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por haberme permitido aprender de vosotros.